En el capítulo 19 del primer libro de los Reyes se relata un suceso que tiene como protagonista al profeta Elías. La mayoría de predicadores que yo he escuchado en este texto bíblico aseguran que Elías sufrió una crisis espiritual y que de hecho algunos incluso se atreven a decir que hay una especie de estado depresivo en este capítulo manifestado en las acciones del profeta. Hay cierta discrepancia sobre si fue un cansancio físico, una opresión espiritual o una reacción depresiva. Pero como sea, quiero ahora mismo interesarme sobre el trato de Dios para el profeta, porque en algún momento nosotros, los hijos de Dios, podemos caer en circunstancias espirituales que puedan parecerse o acercarse a la experiencia del profeta. Entonces vamos a recibir un trato de Dios, y yo encuentro en este capítulo un trato bastante interesante, bastante llamativo, bastante ejemplar, para poder ver cómo de alguna manera Dios procede y que no nos sorprendamos. Y por eso he llamado a este sermón la terapia que pone en práctica Dios cuando sus siervos se desaniman, es decir, la terapia de Dios. Dice la palabra del Señor que Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice la palabra que deseaba morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Muy bien. Si pudiésemos pensar en un proceso o en un tratamiento terapéutico de Dios para el profeta, encuentro aquí un aspecto bastante interesante que de alguna forma revela el carácter de Dios. Elías iba huyendo de Jezabel, va camino al desierto, y luego llega a un lugar donde se fatiga, se cansa, y dice que bajo un enebro este hombre se echa. No dice que se acostó, el texto dice se echó, es decir, se tiró desahuciado. No fue una especie de acostarse elegantemente para descansar, como cuando después de un día de trabajo usted llega, se quita sus zapatos y se acuesta en alguna parte. No, literalmente el término se entiende que Elías se dejó caer, y estando allí exterioriza su sentir circunstancial de ese momento, y en otras palabras dice: me quiero morir, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esperaba yo que Dios viniese con un trato consolador, con un trato tierno, con un trato de alguna manera cariñoso, le mandase una fuerza espiritual del cielo, un ángel que viniese y le consolase, una lluvia de pétalos de flores que le crearan una cama y que le hicieran vivir un momento paradisiaco. Pero no, la Biblia dice que ni siquiera Dios le responde. Cuando Elías le dice: basta,
quiero morirme, Dios no atiende la reacción del profeta, sino que atiende el clamor, la necesidad interna. Porque la expresión "me quiero morir" era externa. El clamor interno era "quiero comer", y Dios lo interpretó. Pues dice la palabra que cuando Elías se queda dormido, aparece un ángel, lo toca, y dice la palabra que Elías descubre que hay un fuego encendido y que hay una torta cocida sobre las brasas, sobre los leños, y hay una vasija de agua. A veces Dios no te va a dar, no me va a dar lo que yo pido, sino lo que yo necesito. A veces Dios no me va a responder en mi expresión externa. El que conoce todo, el que sabe todo, me va a responder en mi necesidad adentro. No lo externo, es lo interno. Y Elías dice: "me quiero morir". Dios dice: "no, lo que quieres es comer". Elías dice: "basta ya". Dios dice: "no, largo camino tienes por delante y tienes que comer". Es donde yo aprendo a decirle al Señor, como el Señor Jesús oró allá en el huerto, cuando dijo: "Señor, eso es lo que yo digo, pero que se haga tu voluntad". El proceso terapéutico, la terapia de Dios para el profeta, amados hermanos, es que le da lo que Elías necesita, no lo que Elías dice. Es allí donde debemos de aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es ahí donde debemos de saber que quién más nos conoce sino solo Él. Es ahí donde debemos de aprender a decirle: "Señor, tú conoces lo que yo necesito, tú sabes lo que en mi corazón adentro necesita. No me hagas tanto caso lo que yo te digo", porque luego dijese la palabra en el Nuevo Testamento que si habremos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el Espíritu de Dios que está a la par de nosotros en nuestros momentos cruciales, en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos duros, y le traslada a Dios el verdadero sentir de nuestra vida. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso Dios me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. A veces oramos en una especie de coordinación y sintonía con la voluntad de Dios, pero a veces andamos en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de desolación, en nuestros momentos de amargura, pidiendo lo que no vamos a recibir. Lo que no vamos a recibir, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Segundo, dice la palabra del Señor que después de haber comido aquella comida cocinada en el cielo, sin duda, se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. El que se quería morir, el que pedía morirse, comió y tuvo la fuerza de caminar sin detenerse 40 días, 40 noches. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aquel que se quería morir, cuando comió, caminó y caminó. Eso es lo que yo aprendo. Y luego dice la palabra que se mete en una cueva y allí pasa la noche. Aquí está el aspecto que quiero mencionarle. Dice la Biblia que Dios le dice a Elías, cuando lo ve metido en aquella cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió:
He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En ese momento Elías esperaba condescender con Dios. En ese momento Elías esperaba que su argumento fuese aceptado por Dios y le dijese: Dios, es cierto, Elías, el pueblo nos ha olvidado, el pueblo nos ha dejado, el pueblo se fue tras los Baales. Es cierto, Elías, tenés razón de estar en esta situación. Yo me voy a sentar a la par tuya en esta cueva y lloremos por lo que el pueblo hace. Pero no, Dios no. Ni siquiera le escucha las quejas de Elías, sino que le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aleluya. Mire, este segundo proceso terapéutico de Dios es tan importante. Este tratamiento, Elías desborda su angustia, su momento, y le dice: solo yo he quedado, y aún cuando solo yo he quedado, me buscan para matarme, y yo he sentido un celo. Y Dios le dice: no te estoy preguntando eso, lo que te estoy preguntando es: ¿qué haces aquí? Una persona que cuando ora, yo le respondo y cae fuego del cielo. Una persona que cuando clama, el cielo cierra y no hay lluvia, cierra sus ventanas de lluvia y ya no hay lluvia, y cuando ora nuevamente cae lluvia. Un hombre que tiene la investidura espiritual y que posteriormente iba a ser llamado el profeta de fuego. Un hombre que le enfrentaba cara a cara al rey y le decía: tú eres el culpable que el pueblo de Israel se haya prostituido. Un hombre que tenía el carácter, después de matar a todos los profetas de Baal, después de haberlos avergonzado, de repente se encuentra en una cueva y le dice: ¿Qué haces aquí? Era como que le dijese: un hombre de tu calibre, un hombre de tu categoría, un hombre de tu marca, un hombre como Elías, metido en una cueva. Y Elías le muestra todo su argumento, y Dios no le responde palabra, no le pone atención, ni siquiera le da importancia al clamor de Elías, y le dice: tienes que salir de allí, sal de esa cueva y ponte delante de Dios, que ahora vamos a hablar. Mire qué hermoso ese proceso. Primero le dije: Dios no le da lo que Elías pide, le da lo que Elías necesita. Segundo, no le pone importancia a su queja, sino que lo desafía en su carácter, lo desafía en su personalidad. Dios quiere muchas veces no escuchar nuestras quejas, sino escuchar nuestras convicciones. Dios quiere muchas veces no escuchar nuestros desánimos, sino escuchar lo que hemos determinado. Una cosa he demandado, dijo el salmista, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Aquellos hombres pudieron haberse quejado en la cárcel de Filipos, pero lo que escuchó Dios fue cantos de alabanza. Aquellos hombres que regresaban latigados, golpeados por el concilio, que les dijeron: no queremos más que hablen en el nombre de ese Jesús. Escuchó Dios desde el cielo que dijeron: juzguen ustedes a quién vamos a obedecer, si a Dios o a los hombres, porque nosotros no dejaremos de decir las cosas que hemos visto y las que hemos oído.
A veces en el proceso terapéutico de Dios para nosotros, en el proceso de nuestras pruebas, Dios quiere escuchar para sacarnos de ellas el carácter, la fuerza, el amor, el decirle: es cierto, estoy pasando problemas, pero eso tú ya lo sabes. Estoy pasando pobrezas y crisis, pero eso tú ya lo sabes. Estoy pasando ahora mismo un desierto y estoy llorando noche tras noche, pero eso tú ya lo viste. Ahora lo que te quiero decir, ahora lo que mis labios quieren decirte es que te amo y que me moriré amándote, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso le adoramos y por eso le alabamos. Hace muchos años yo estaba pasando una crisis económica de meses, mes tras mes, semana tras semana, empezando semanas, días lunes, con mínimas cantidades de dinero, mínimas, poquedades, menos de 50 quetzales para empezar la semana, con necesidades de calzado, con necesidades de ropa, con necesidades de médicos, y cuántas cosas. Y no se podía, simple y sencillamente cada semana la situación era difícil. Y yo bajaba a llorarle al Señor, al altar. Y yo iba al altar de Dios a llorarle, a decirle: Señor, provéeme, dame, bendíceme, ayúdame. Mira aquello, mira lo otro, mira a mis hijos, mira a mi esposa. Y no veía respuesta. De hecho, cada vez que predicaba, su gloria descendía. Cada vez que predicaba, la bendición de Dios venía, pero bendición material no aparecía. Y una vez bajé a orar y le dije al Señor: Señor, esta es la última oración que hago en relación a esta situación que atravesamos. Tú sabes que tenemos tantas necesidades materiales, que estamos trabajando en tu obra, que somos tus siervos, que tanto mi esposa como yo fuimos llamados a un ministerio, y tú sabes cómo hemos estado pasando esta crisis. Yo solo quiero decirte, le dije, tal vez ni oré con gracia ni con gozo, tal vez fue una oración enojada, una oración de esas que a Dios le dio risa. Le dije: Señor, ya no te voy a decir más, jamás, de esta situación. ¿Para qué? Tú la conoces. El día que me quieras sacar de esta situación, estaré agradecido, pero para mientras, te prometo que todos los días de mi vida te voy a adorar, te voy a bendecir. Si alguna vez he predicado yo amargado o triste, perdón, pero de aquí en adelante solo te voy a decir que te amo, que te bendigo, que te exalto, que te agradezco porque me llamaste a este ministerio pastoral. Pero de que yo te vaya a decir que necesito un quetzal, que necesito una bendición económica, ya no. Solo te voy a decir que trabajaré de sol a sol, me esforzaré por predicar bien tu palabra, por enseñar bien tu palabra. Y ahí mira tú cuando me bendices. Yo creo que a Dios le dio risa esa oración, porque esa semana las cosas empezaron a cambiar, empezaron a ser diferentes, y la bendición de Dios empezó a fluir más allá de lo que yo necesitaba. Y eso es lo que me enseña esto. Muy bien, Elías le dice: sal, ¿qué haces en esa cueva? Y eso es lo que te dice Dios a través de esta predicación. ¿Qué haces metido en esa cueva de desaliento, en esa cueva de desánimo, en esa cueva de tristeza, en esa cueva de falta de fe, en esa cueva de quejar y quejarte todos los días? No, hombre, mejor sal, demuéstrame tu carácter, demuéstrame tu personalidad, demuéstrame tu amor, demuéstrame tu fe. Y dice la palabra que Elías entonces sale de la cueva, y es allí donde tiene un encuentro con Dios a través de un silbo apacible en el cual Dios se manifiesta. ¡Qué hermoso! Muy bien, finalizo. Dice la palabra del Señor que en el versículo 15, luego que Elías le vuelve a decir a Dios las cosas que sentía, le dice a Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás,
y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le da Dios una lección importante. Le dice: ¿te quieres morir? Siente celos por mí. Excelente, pero no has terminado tu trabajo. Tienes que ungir 2 reyes y tienes que poner el manto sobre quien te va a suceder, quien va a tomar tu lugar. Y le dice: vuélvete por tu camino. Era como que le dijese: vuélvete por donde veniste. Así como llegaste aquí, por el mismo camino de 40 días y 40 noches te vas a regresar. Ahora quiero que ponga importancia a este detalle. Elías venía huyendo de Jezabel. Elías venía huyendo para salvar su vida. Había una reina bruja que tenía invocación de demonios contra él. Jezabel había dicho que había jurado por sus dioses que le iba a quitar la cabeza, como Elías le había quitado la cabeza a sus profetas. Y Elías andaba verdaderamente huyendo por su vida. Pero ojo con esta frase: Dios le dice: vuélvete por tu camino. No le dice: y mira, para proteger tu vida, da la vuelta y pasar lo más lejos de Jezabel. Mira, para proteger tu vida, quédate aquí otros 2 meses, que hasta que a Jezabel se le olvide que te anda siguiendo. No le dice: mira, contrata unos buenos guaruras que te vayan protegiendo. No, vuélvete por tu camino. Por ese camino de muerte y de miedo que traías, ahora vas a regresar con vida y con valor. En otras palabras, enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores, enfrenta tus problemas. Aprende de que si has tenido un encuentro conmigo, que si yo te he hablado y que si yo te he dicho que largo camino tienes por delante, nadie pondrá la mano sobre ti, nadie te va a matar. Tienes que regresar por donde viniste y enfrentar esto, porque ni Jezabel, ni Acab, ni nadie te va a quitar la vida, porque yo he hablado contigo. Así que esfuérzate, levántate y vete por donde viniste. Enfrente sus temores, enfrente sus problemas, enfrente sus dudas, enfrente a sus gigantes, enfrente sus situaciones y vénzalas, porque Dios está con usted. Entonces, el tercer tratamiento terapéutico, el tercer tratamiento que Dios le da al profeta, es que lo regresa por donde vino. Es decir, Dios le dice: fe, camina con fe, que no te va a matar nadie. En este tiempo usted necesita caminar con fe y por fe. En este tiempo usted necesita enfrentar esta situación como hijo de Dios, como iglesia, y no ser parte de la multitud que anda enfermo por tanta noticia y desconfiando de medio mundo y pensando que este es el fin de la existencia. No le estoy llamando a la imprudencia, no le estoy llamando a la irresponsabilidad. No, acate las medidas, pero por favor, no le ponga mascarilla también a su alma. No le ponga mascarilla también a su espíritu. Confiemos en Dios, confiemos en su poder, confiemos en su misericordia y caminemos por este camino de terror, de miedo, con la confianza de que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Postdata de Dios le dice: hay ahora mismo 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. Es decir, le dice: has estado mal, solo yo he quedado y me buscan para quitar. No, Elías,
las cosas no son como tú las ves. Las cosas no son como tú las crees. Tú has hecho una lectura incorrecta de las cosas. No eres el único profeta en Israel. Yo conozco 7,000 que no se han arrodillado ni han besado a Baal. Qué lindo. ¿Cuántos en este momento de la predicación le decimos: Señor, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves? Porque de esa manera, oiga bien, Dios nos va a enseñar que no siempre nos va a dar lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Que muchas veces no va a querer escuchar nuestras peticiones, sino nuestras convicciones. Y que el Señor nos pide no que huyamos de los problemas, no que huyamos de las dificultades, sino que las enfrentemos, que no hagamos caminos de fuga, y si alguna vez lo hemos hecho, que volvamos con la fe y la confianza que el que tiene la última palabra se llama Jehová de los ejércitos. Para ti, Elías, que estás metido en una cueva, sal, que allí no es tu lugar. Desde Asamblea de Dios Oreb, El Progreso, Jutiapa, el pastor Henry Chávez te bendice por medio de la palabra. Bendiciones.